Buenas tardes, bienvenidos todos. La idea de este encuentro es acompañar lo que llamamos el proceso celebratorio, pero además reflexivo alrededor de los 10 años del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadena. Es un concurso que comenzó en 2016 y que este año ya se está celebrando la 10ª edición. Tenemos varias cosas proyectadas en el año. Como saben, el concurso es de manera continua, no es solamente la recepción de los poemas, la deliberación del jurado, el anuncio de los ganadores, sino que a lo largo del tiempo se van dando una serie de encuentros alrededor del concurso. Además de las idas a las ferias del libro, hacer lecturas y recitales, y el anuncio de los ganadores que se va a hacer el mes que viene. También la presentación ya de la antología cuando está lista, que se suele hacer hacia el mes de septiembre, el mes de octubre. Y luego una presencia en la feria, ¿no? La feria de Cerro Verde, la feria la FILUC, la feria de la Católica y otro tipo de actividades continuas que se van dando en el tiempo. La idea de este encuentro en particular es convocar a ganadores o finalistas del concurso a lo largo de los años, jurados a lo largo de los años, entre ellos Gabriela es jurado, fue jurado el año pasado, de las más recientes, pero Alfredo Chacón y Graciela lo fueron en 2019, por ejemplo, y hay que ver cuántos siglos han pasado desde 2019 hasta hoy, ¿no? En el mundo, en nuestro país, en tantas cosas. El concurso se propuso desde un inicio, más que ser una muestra, dar una oportunidad de visibilizar a jóvenes talentos, que no estuviera agrupado solamente en un libro, sino que mostrara a un grupo de poetas en acción creativa y que pudieran recibir un apoyo por parte de las organizaciones en términos formativos, acceso a bibliografía y que tuvieran ese proceso de acompañamiento de manera constante. Creo que ese ha sido uno de los logros del concurso. Hemos pasado aciertos y desaciertos, hemos pasado momentos difíciles como puede ser el apagón del 2019, la pandemia y otro tipo de sucesos que nos han venido acompañando a lo largo del tiempo, año a año. Cada año es diferente la muestra porque cada año los jurados son diferentes y es la conjugación de 3 sensibilidades distintas que varían todos los años, ¿no? Entonces, el ganador de un año, probablemente un jurado no lo hubiera designado ganador. Y también al revés. Entonces, la idea es trabajar siempre muchísimo eso, porque te permite la conjugación de subjetividades, pero también de la valoración de un logro artístico determinado. Entonces, este encuentro va a ser el primero de otros más, en donde no solamente nos planteemos celebrar el concurso, anunciar unos ganadores de manera más formal, sino en la línea de uno que se hizo hace 1 o 2 años, que fue llevado por Graciela, por cierto, estuvo Felipe, lo recuerdo, en donde se invitó también a pensar y a reflexionar el concurso Cadena, que ha venido significando a lo largo del tiempo, que puede continuar significando también, y cuál es el alcance real que ha venido teniendo también, ¿no? Hemos visto gente que ya ha publicado libros, han ganado premios, hay otros poetas que incluso ganadores de los que no sabemos nada desde hace tiempo. Entonces, bueno, tú participaste aquí y después no te vi más, ¿no? Entonces el azar también participa de la naturaleza de los concursos. Por eso es importante cuando uno habla de la muestra, no es solamente los ganadores,
¿verdad? Sino que en la muestra hay otros poetas que de repente fueron finalistas en este momento y después se convirtieron en unos poetas consagrados, traducidos y muy reconocidos en un momento determinado, ¿no? Entonces, hacia allá vamos a ir. Yo le voy a dar ahorita la palabra a Rosa María Tencio de Banesco, que nos acompaña. Banesco está con nosotros desde 2019 y Banesco siempre es lo que uno llama un personal de producción y no solamente de financiamiento, es decir, está codo a codo contigo, hombro a hombro, pensando, inventando ideas, proponiendo cosas de manera constante, y eso es muy extraño. Eso generalmente no sucede, o tiene una absoluta supervisión por parte de una institución, o tiene, bueno, que tienes el dinero, chao, no vengas más, ¿verdad? En cambio aquí ya es un programa de manera continua. Y vamos a escuchar a Rosa María también lo que ella ha venido viendo a lo largo de los años, su lugar, su significación en el marco de los proyectos que apoya Banesco. Y luego le voy a pasar el micrófono a Luisa Guerra, autores venezolanos, que ha ideado, ¿verdad?, una serie de preguntas, una serie de dinámicas reflexivas que podamos aprovechar, por supuesto, todo y que podamos disfrutar. ¿Okay? Todo está siendo grabado, luego va al canal de YouTube. ¿Okay? Entonces siempre sonríe. Y vamos a disfrutar este momento. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde para celebrar este cumpleaños tan querido por nosotros, porque creo que ha sido un trabajo, como le llaman, un work in progress, o sea, un trabajo en formación que ha hecho de los hallazgos y de los aprendizajes gran parte de los resultados que hoy. Creo que no está funcionando. No sé si quieres que pegarte en... Ajá, sí. Entonces, yo siempre tengo un papel extraño aquí porque yo tengo que venir a hablar desde el punto de vista corporativo de la poesía y eso no es natural. Entonces, tampoco es natural que un banco se dedique a la poesía, pero digamos que no es estrictamente así. A ponerlo en perspectiva. Y quien me da la idea que yo tenía era cómo es que se ha modificado nuestra sensibilidad, no solamente la sensibilidad nacional, si se pudiera decir así, sino la sensibilidad corporativa para que un banco en este momento tenga dentro de su programa de responsabilidad social y el área educativa, o pensando una educación de calidad, un proyecto, una iniciativa que ya se convirtió en un programa permanente y que nos ha dado muchísimas satisfacciones y muy buenos resultados. Entonces ya el tema de la sensibilidad lo pusiste tú en la mesa y yo lo voy a retomar, porque yo sí creo que aquí hay una cantidad de modificaciones que han ocurrido desde el año 19, desde aprender a trabajar juntos, una fundación cultural como esta y una corporación grande como la nuestra, que además es una institución financiera. Ahí creo que hicimos un muy buen equipo. No solamente hicimos un muy buen equipo, sino un equipo muy bien avenido, en que todos saben lo que tienen que hacer y lo van haciendo a medida que los años pasan. Y la diferencia de la sensibilidad, que yo la puedo llamar nuestra misma sensibilidad corporativa, también se ve en las temáticas de los libros, en las propuestas de los mismos muchachos, en las caras de los muchachos que dejan de serlo a los 10 años, porque ya no son jóvenes. Como dice Ricardo, bueno, unos escribieron un poema y ganaron, no lo vimos más nunca, y otros han ido insistiendo en el oficio de la poesía, en profundizar en la creación poética como una manera de expresión. Y creo que ese es el punto donde se inscribe Banesco. Si hay la posibilidad de que uno utilice la poesía como una forma de creación, eso
será un premio para una institución como Banesco, que tiene en este momento una biblioteca digital, un fondo editorial, si no envidiable, bastante querido ya por todos. O sea, de lo que fue un proyecto en 2016, vamos a hacer una biblioteca digital, a ver cómo nos va. Termina siendo un sitio que recibe por lo menos 50.000 visitas mensuales, que no son despreciables, un referente. Digamos que alrededor de 5.000 descargas de libros mensuales, que no son nada despreciables. Y el tema de la poesía, si bien no es la colección más descargada, es una colección que tiene consistentes visitas y descargas mensuales. Todas las antologías, los 10 años que están ahí, bueno, las 9 que están presentes y los libros que hemos producido con la Poeteca tienen un permanente público que los está leyendo, que los está revisando y los descarga. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no todos descargan? Bueno, no todos descargan porque no todo el mundo tiene data, porque no todo el mundo tiene dónde alojar estas publicaciones, y bueno, si se pueden leer en línea, pues se leen. Entonces, para no hacer de esto un monólogo eterno, porque ya llegó mal. Yo vuelvo a intentar agradecer la generosidad de Rafael Cadena por haber prestado su nombre, invocar lo que él en su infinita sabiduría de poeta pueda dejarnos a nosotros y a todos los que quieren ser poetas. Yo quería, pero yo no lo logré. Lógrenlo ustedes. Pero yo creo que en esa constancia, en la paciencia, en la sencillez, que no es sencilla, en la humildad de Rafael Cadena, nosotros podemos ser un referente invaluable. Y si esta fundación está aquí para hacer de eso un estandarte, hay que hacerlo. Y lo seguimos haciendo. Bueno, gracias por acompañarnos otra vez. Marlo, hola. Tenía tiempo sin verte. Bueno, Marlo y yo, como todos saben, ideamos, Marlo ideó este proyecto y me llamó para acompañarlo y para, bueno, guiarlo, y yo tampoco sabía muy bien cómo era, pero bueno, aquí estamos 9 años después con este resultado tan hermoso, con estas antologías, con estos jóvenes maravillosos que nos acompañan hoy y que, bueno, nos han acompañado por mucho tiempo también, sobre todo los que están fuera del país. Siempre cuento la anécdota de uno de los poetas cuando se casó, no sé, hace como 3 años, que ya había salido, que ya había quedado premiado. Me dice, mira, Tibisay, me estoy casando, pero solo quería que lo supieran. Y yo, bueno, eso dice mucho de lo que es este concurso, ¿no? Porque creo que hay mucha humanidad, en la poesía hay mucha humanidad, ¿no? Entonces, fíjense, quiero también agradecerle, porque nunca es suficiente, agradecerle al maestro Rafael Cadena por darnos la confianza, por darnos este regalo de su nombre para este concurso. Y bueno, yo siento que hemos intentado y estamos logrando hacer un buen trabajo para que se pueda mantener por mucho tiempo más. Pero yo también creo que no había otro, y bueno, menos mal que nos atrevimos. Y bueno, por supuesto, gracias a Banesco por esta compañía y esta amalgama que somos como instituciones, cada una desde su punto, pero trabajamos muy amalgamados para que todo salga bien. Entonces, para no hacer esto muy largo, nosotros preparamos unas preguntas, ¿no? Entonces, Helio
El Expósito, que él también, él está en un par de estas antologías, me va a ayudar con esas preguntas. Entonces vamos a hacer algunas preguntas a los miembros del jurado que están acá, y unas preguntas a los poetas y unas preguntas a Marlo porque llegó tarde. Y a mí no me preguntan más. No, a Rosa no, porque ya no Yo dije, ¿No? Claro, así sí. Bueno, qué fino estar aquí, qué fino verlos en las caras. Qué alegría bueno, tener la oportunidad de hacer las preguntas, de hacer un poco las veces de moderador. Este es un concurso que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión desde que sé de su existencia. Ha sido muy bello ver a personas que conozco desde hace años ir quedando en las distintas antologías, finalistas, menciones honoríficas, ganadores. Es maravilloso ver cómo se van formando las voces poéticas de esta generación de autores, cómo han ido cambiando, ¿no? Además, dentro de las preguntas que tenemos preparadas, la primera pregunta es una pregunta técnica, y como ya Rosa María dijo que no iba a responder y que Mardo, como llegó tarde, le toca. Tenemos que, más allá del reconocimiento a los ganadores en estos 10 años de concurso, ¿cuál creen que ha sido el impacto más significativo? Bueno, además de la promoción y la visibilización de las nuevas voces poéticas, y ¿cuál es el impacto más significativo que han visto ustedes en estos 10 años, además de esto? ¿Y qué desafíos ven en el futuro de la poesía joven venezolana? ¿Me miras a mí? Bueno, pásame el micrófono. allá. Aló, aló, aló. A ver, fíjate, con respecto a la primera pregunta, tal vez, a ver, hay una cosa que quiero aclarar. La poesía consigue su camino. Nosotros no le hacemos falta. La poética no hace falta. Porque de una u otra forma la poesía brota. Y es una cosa que se ha manifestado aquí en la China, en tiempos de guerra, en cualquier tiempo. Entonces, nosotros hemos servido en estos años como tal vez un catalizador y un empuje como para darle esa vitrina que los muchachos necesitan para manifestarse, ¿no? Nosotros comenzamos con una pequeña misión que fue creciendo de repente, e incluso a veces sentimos que se nos escapa de las manos, ¿no? La poética, por ejemplo, cuando nace con esta idea de tener, compartir esos libros que teníamos nosotros y que le llegue a la gente, que los puedan consultar ustedes. Teníamos libros que llegaban, que acababan de salir en España y aquí no estaban. Y entonces nace con eso y va evolucionando. Pero cuando Tibisay y yo pensábamos en el concurso, era para dar una oportunidad adicional a los jóvenes de tener un sitio donde manifestarse. ¿Y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo? O las cosas que hemos visto que nos han sorprendido. Es que, bueno, que sí, hemos logrado dar ese espacio, y que ese espacio, si hoy en día tú analizas cada uno de esos libros que tenemos de cada concurso, tú puedes ver cómo vieron nuestros jóvenes a Venezuela durante esos años. Entonces tú puedes hacer un ensayo, tú puedes hacer un estudio de cómo ustedes veían el país. Es algo sumamente interesante. Tú ves como hay una parte de Venezuela en los años por ahí, 2015, cuando había la escasez y había mucho de eso ahí, cuando de repente gente escribe sobre que se le van sus amigos y que se queda solo aquí en Venezuela, y otros, ya estoy afuera, entonces yo me siento aislado y exiliado. Entonces tú vas leyendo lo que nosotros, sobre todo ustedes jóvenes, vivieron. Una Venezuela que no fue la que yo conocí, una Venezuela que a mí me hubiese gustado que ustedes conocieran, pero fue la que les tocó. Y nosotros le dimos ese espacio para que ustedes pudieran expresarse. Pero, insisto, si nosotros no estuviésemos, ustedes consiguen la manera, porque la poesía consigue su camino
brota y de alguna manera se hace sentir, ¿no? Entonces nosotros fuimos tal vez un medio más de la poesía para manifestarse, ¿no? Para ayudarse a que se manifieste. No sé si con eso respondo tu pregunta. No sé si la segunda, ¿cómo es que era la segunda? Discúlpame. Sí, la segunda tenía que ver con qué dificultades ves en la poesía venezolana en el futuro, ¿no? O sea, el futuro de mañana. Claro, es la misma parte de la respuesta que di antes, ¿no? No veo ninguna, pero no veo ninguna porque ya aprendí que la poesía brota, está y no le hacemos falta. Y ustedes, al contrario, cada vez que vemos problemas, dificultades, tú ves como más bien se manifiesta más. Porque a medida que nosotros enfrentamos problemas en el mundo, el poeta, el que tiene esa, yo digo el don y la magia de usar las palabras en función de poder expresarse, va a contar lo que está viendo, lo que está viviendo. Y mientras más problemas haya, pues como que mejor los cuenta. Y tú ves poetas alrededor del mundo, los poetas polacos que vieron toda la Segunda Guerra Mundial, y tú ves todo lo que escribieron. Tal vez si hubiese mucho, si el mundo fuera muy tranquilo, si fuera todo perfecto y lindo, tal vez la poesía fuera muy aburrida. Ahí sí viviéramos la típica, como yo digo, los zapaticos me aprietan y la media me dan calor. Entonces, pero no, la poesía no es eso. La poesía es cruda, es dura, te hace abrir los ojos ante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ante lo que cada quien vive. Entonces yo no veo ningún problema. Mientras haya más problemas en el mundo, más vamos a tener poesía, creo yo. Así que tranquilos. No se preocupen. Ya saben, muchachos. Dice que hoy es un brote poético importante este momento que estamos viviendo entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Lo estamos viviendo. Hay una cosa que sí quiero aclarar que me gusta de lo que hemos hecho con Divisay, que, a ver, insisto, no es que es gracias a nosotros, fuimos un medio más de expresión, pero sí nos complace mucho ver cómo varios muchachos que han pasado por las distintas ediciones del concurso han concursado afuera y han ganado, como un muchacho que ganó en Chile, como el otro que ganó en México, como otro que ganó en España, personas que han sacado su libro, lo vuelven a editar aquí, lo editan en España también. Entonces ahí nosotros nos miramos y decimos, coño, el trabajo se está haciendo. Yo siempre le he dicho a Ricardo, yo me imagino que no ahorita, 10 años, 20 años después del concurso, cuando veamos que parte de los muchachos sean el próximo, coño, Rafael Cadena, ahí iremos nosotros, ahí bien viejitos, diremos, coño, vale, lo logramos, o sea, hicimos el trabajo. Es posible que pase eso. Bueno. Gracias, Eduardo. Ahora, una pregunta dirigida a los jurados. Además, esta es una pregunta bastante curiosa, que es que en el momento de deliberar, de tomar las decisiones, de cómo se eligen a los ganadores, las menciones honoríficas, ¿no? ¿Cuál suele ser el mayor desafío? ¿Cuál suele ser el punto de debate más complicado? Eso se llama enroque. Tengo que mantener mi red. Me hiciste tocar la pregunta menos, ¿cómo diría yo? Menos gustosa, menos saporita, como diría un italiano, quizás este talento. Bueno, yo creo que son los mismos de siempre. Un jurado es un lector. Y lo que hace es leer unos textos que se presentan como poemas y escoger entre ellos de acuerdo con su manera de entender lo que es un poema y lo que no lo es. Y lo que es mejor poema que otro. No creo que haya otros, ¿sabes? Parámetro. Sí, y otros motivos de titubeo. Yo no conozco. A veces que decir, no solamente de este concurso, sino de algunos otros, que no son mucho afortunadamente para mí y para los ganadores. Son muchachos y son muchachos que mandaron estos poemas. Y lo que yo voy a hacer es leer estos poemas con la misma apertura, con el mismo grado de exigencia, con
la misma disposición a comprender algo que no sea exactamente igual a mí. Eso lo aplico a ese grupo de poemas. No creo que haya... Con eso no te digo que no lo haya, ojo. A lo mejor sí, a lo mejor hay gente que procede de una manera, por ejemplo, pedagógica, por decirlo de una manera ridícula y cursi, entre comillas, y admitir que, bueno, estos no se han formado todavía, no tienen, entonces lo que tú tienes que a partir de la imperfección de lo que no se ha completado todo. Pero a mí no me ha tocado esa experiencia, afortunadamente. Además tengo una colega de jurado del cadena al lado que puede testimoniar también ese sentido. Bueno, para seguir aquí en orden, además que en efecto, Alfredo y yo fuimos el mismo año, ¿no? Para mí yo creo que el mayor desafío es escoger, Claro. ¿no? Aunque parezca redundante, porque en nuestro caso, creo, por lo que he visto de los otros concursos de otros años, en nuestro caso yo creo que, no sé por qué, no sé qué pasó ese año, llegaron como 400 y pico poemas y por lo general llegan más como 200, ¿no? 200 y pico. Entonces la cantidad pues era, o sea, mientras más, el desafío es mayor, ¿no? Cuando lo que uno cree malos poemas, pues lo digo entre comillas porque siempre hay subjetividad, ¿no? Son quizás fáciles de descartar y uno más o menos coincide. Pero después cuando ya te encuentras con una muestra que, cónchale, que hay una calidad y a mí me sorprendió personalmente, yo no me esperaba unos poemas tan buenos y sobre todo la cantidad. Y uno tiene más o menos un límite, ¿no? Tú sabes que tienes un primero, un segundo, un tercer lugar. En ese momento todavía no se habían puesto de moda las menciones. Yo creo que nosotros hubiéramos dado un par de menciones porque por lo menos había 2 poemas que quedaron entre los finalistas que se estaban peleando el tercer lugar en algún momento, ¿no? Ellos no lo saben ni lo van a saber. Pero, y también el primero, segundo y tercer lugar, que más o menos teníamos claro, por lo menos 2 de ellos, nos debatíamos. Este va a ser el primero, va a ser este, y hasta el final estuvimos discutiendo eso, leyéndolos en voz alta, como se burlaba Ricardo el otro día, que aquí hubo que pedir unas pizzas y todo, porque nosotros no salíamos, o sea, no terminábamos de debatir. Ese año fue horrible. Se llegaron a las 9 de la mañana y se fueron a las 10 de la noche. Algo así, yo creo que Ricardo está exagerando un poquito. No exagero. Entonces, bueno, el desafío fue una cosa que siempre va a ser subjetiva, decidir cuál es el mejor, decidir el orden. Y también decidir más o menos la cantidad, que es aproximadamente 30 para la antología, porque a lo mejor uno hubiera querido meter 40. O sea, por lo menos en nuestro caso, quizás porque era más para elegir o porque tuvimos suerte, ¿no? Pero bueno, como digo, siempre están los poemas que bueno, que uno dice, bueno, que se sienten cursi, que no se sienten trabajados, o que, bueno, ¿no? Recuerdo unas cosas puntuales, los patrióticos siempre son muy difíciles, aunque siempre también hay unos de calidad. Entonces, creo que la dificultad en nuestro caso fue que se peleaban, los poemas se peleaban entre sí para ganar. Bueno, yo fui jurado de la edición vigente, ahí está el ganador, que va a entregar la corona pronto, con la letra M. Y en nuestro caso fue diferente porque la verdad es que solo tenemos 17 menciones y la muestra era muy buena o no lo era. Y fue muy sencillo porque la verdad es que fue unánime las decisiones y sí pensamos en dar una mención honorífica que se la dimos a Andrea Crespo, Madrid, con un poema muy breve que se llama ¿Cómo cerrar la boca? He de cerrar la boca de mi padre. En el caso del poema ganador, la letra M. Araya, que quedó en segundo lugar, y el tercero de Leonardo Martínez, ¿verdad? De Medellín. Ajá, Grafía Salvaje. Bueno, eran poemas que sencillamente, unánimemente sabíamos quién era el ganador y
fue un proceso sencillo, entregamos el veredicto antes de tiempo y fue muy No hubo ni horario extendido. No nos comimos la pizza. No nos comimos la pizza, no nos la comimos. Pero fue hermoso, fue muy hermoso porque la verdad es que, como dice Alfredo y como también rescato lo que dice Graciela, quizás el mayor compromiso que tiene uno de un premio que lleva el nombre de nuestro poeta mayor, del que está en la punta del canon de la poesía venezolana. Y ante todo este esfuerzo mancomunado, ¿verdad?, para expandir, para propagar la belleza y estimular la escritura poética, uno que forma parte de este oficio desde hace tantísimos años, en el caso de nosotros, 3 como jurado, pues nada, hay que honrarlo, ¿no? Y honrarlo es, pues bueno, tener el criterio suficiente, porque finalmente somos lectores puros ante estos poemas. Y tenemos que vaciarnos y dejar todo fuera, o sea, Rilke, Cadena, no sé, Piedad Bonet y cualquier poeta, para sentarnos ante esa muestra que ustedes, participantes, estoy mirando ya las menciones, que quizás tengan 19 años apenas, o 18, o tengan 25, o tengan 29, se están animando a mostrar por primera vez, ¿no? Algunos nunca lo hacen. Y bueno, se quedan escribiendo, como mencionaba en su intervención Marlo, los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, ¿no? Y esa es una de las cosas que tiene este concurso, que aporta obviamente. Y bueno, creo que los que se quedan y no desaparecen es porque atienden al llamado de la poesía, que es totalmente iniciático, y para compensar las palabras de Tibisay es almático, ¿no? Porque somos material sensible. Entonces, bueno, básicamente es el criterio, cómo nosotros vamos ante esos poemas y bueno, con lo que hemos leído y con lo que creemos que está bien o mal, pues bueno, tomar una decisión. En mi caso fue unánime, los 3 estuvimos de acuerdo con todo y si decimos solo dar 17, no nos maten, por favor, gracias, queridos organizadores. Pero bueno, creo que está linda la muestra. Gracias. La siguiente pregunta viene a los poetas, los ganadores. Sabiendo que cada uno de ustedes tiene una profesión diferente, ¿cómo creen que este premio ha ayudado a impulsarlos como escritores? ¿Creen que ha sido importante el hecho de haber ganado el premio Rafael Cadenas de Poesía Joven en esa carrera de escritores, en esa carrera de poetas? Carrera de poeta, suena como poético. wow, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Sí, yo creo que, por lo menos en mi caso, totalmente me ha ayudado bastante en cuanto a mi formación como lector y como escritor. Creo que de las más grandes experiencias que he tenido en cuanto a la literatura en general, específicamente en este caso la poesía, ha sido en parte gracias a la Poeteca y gracias a haber resultado finalista en estas antologías. Haber estado en estas antologías me ha permitido incluso ser parte de talleres donde hay una cantidad de autores consagrados latinoamericanos importantísimos con los que yo muy difícilmente hubiese tenido contacto previamente si no hubiese sido por haber un día quedarme hasta la 1 de la mañana escribiendo un poema y que no sabía si iba a quedar o no, pero que uno manda con ilusión y que uno está ahí, bueno, ligándola cada vez que sale el veredicto. O sea, si no hubiese tomado esa decisión de gestar una idea y trabajarla, escribirla y bueno, resultar finalista,
no hubiese ocurrido toda esta cadena de grandes experiencias y de conocer grandes personas. O sea, haber quedado en cadena me ha llevado a dar charlas en colegios y explicar a los chamos como que mira, la poesía no es algo de gente mayor, o sea, ustedes también pueden escribir poemas. Me ha permitido participar en recitales, me ha permitido difundir lo que escribo tanto en revistas nacionales como internacionales, y cada uno de esos logros yo los celebro así, pero ¿sabes? Como si fuera, no sé, el cupo de Venezuela mundial o algo por el estilo. Yo lo celebro enormemente, así que sí, uno va ahí como tratando de formar una carrera de escritor, una carrera de poeta, pudiera decirse, y totalmente el concurso me sirvió como un estímulo y además me ha llenado de experiencias increíbles. Bueno, yo creo que para el poeta joven cualquier pequeña ilusión es suficiente, en realidad. Sobre todo en Venezuela, que hemos pasado y hemos vivido tantas cosas, creo que el hecho de publicar en una revista, que un amigo te lea, es bastante, ¿no? Y entonces, claro, algo como el concurso Cadenas, que te da un nivel de visibilidad, un sentido de comunidad, tantos espacios de encuentro, se convierte en una oportunidad súper importante y interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el recorrido desde tal vez mis 18 años, pues tendría, no sé si tendría 18 o 17, cuando fue la primera edición del concurso, y yo lo veía como algo muy lejano, ¿no? Como algo muy lejano, la idea incluso de atreverse a participar en un concurso de poesía, y luego todas las cosas que ocurren, las dinámicas que te hacen crecer como escritor y como persona, y luego poder plantearte finalmente esta idea de una carrera de escritor, ¿no? Que siento que es una visión importante a nivel generacional, porque uno no está para hobbies ni pasatiempos, menos en este país, ¿no? Entonces, cuando quieres hacer algo, y sobre todo algo como la poesía, que requiere tanto tiempo y tanto esfuerzo a nivel intelectual, a nivel espiritual, desde tantos lugares, necesitas comprometerte seriamente, y los espacios que te ayudan a mantener ese compromiso son muy valiosos, ¿no? Yo no me quiero poner denso, pero por lo menos en los teques, mis maestros en los teques son poetas que murieron de hambre. El poeta Pablo Molina, que por cierto estudió en la Universidad Central de Venezuela, hizo toda una vida, luego fue profesor universitario allá en los teques, y después, bueno, sus hijos migraron, él se quedó solo, estaba mayor, vivía con su sueldito de jubilado, de profesor universitario, y el cuarto donde vivía era un cuarto que le pagábamos entre los amigos, y la comida que comía era la comida que le pagábamos entre los amigos, y era un hombre con el que podías hablar de toda la poesía del mundo, y hablar de los poetas franceses a detalle, y hablar de poesía italiana, y que te explicaba un montón de cosas. Aparte era especialista en música latinoamericana, y tenía todo el conocimiento del mundo, ¿no? Pero murió en la pobreza y el anonimato. Entonces esas son cosas que te llevan a pensar sobre qué es la vida de un poeta en un país con tantas dificultades como esta, y hacia dónde podemos apuntar en la medida que vamos creciendo, que vamos hablando de las cosas que suceden aquí, y que encuentres espacios donde hay gente que está dispuesta a escucharte, ¿no? Entonces yo creo que el mayor logro que puede haber es encontrar a alguien que esté dispuesto a escucharte.
que es el tema de que la mayoría tenemos como otras carreras, otras profesiones. Y en efecto creo que una de las cosas hermosas que nos brinda ser finalistas o ganadores del concurso, y creo que va mucho atada a la idea que comentaba Felipe, es que de alguna forma te da una moneda de decir, tienes la oportunidad de, ¿no? Entonces, en mi caso, yo sentí que soy politóloga, entonces era como, siempre la poesía fue como una cosa que estuvo siempre en mi vida, como lectora, como escritora fanática, pero siempre estuvo como enclosetada, ¿no? Como, bueno, yo tengo que enfocarme en estas cosas a nivel profesional que estoy alcanzando. Entonces, cuando fui finalista, sentí que tenía como una compensación, como un pase libre, ¿no? Como, sí puedes. Pareciera que puedes darle espacio a esto. Y eso de alguna forma me permitió sentir que mi profesión como politóloga y como las carreras que tengo eran para mantener la poesía. Entonces sentí que eso fue como el permiso que me di. Decir, bueno, esto es una parte de tu vida, pero hay que dedicarle espacio al otro. Y creo que eso va del compromiso, ¿no? Es decir, bueno, vivo en un país donde probablemente no tengo los privilegios de no ejercer mi carrera o de no ejercer mi vida profesional, porque bueno, todos tenemos que comer y todos tenemos que pagar un techo, pero asumo o no asumo el compromiso de darle espacio a la poesía. Y creo que el Cadena fue como un llamado de atención a decir, asume el compromiso. Y creo que es parte de lo que he venido haciendo, y obviamente también todos los valores agregados alrededor del concurso ayudan muchísimo, ¿no? Sobre todo a mí me tocó en la época de pandemia, 2021. Entonces sí sentí que una de las cosas maravillosas es que todos estos espacios de formación con el diplomado nos permitieron como generar un círculo y una comunidad que ha sido muy importante para sentir que no estás haciendo esto solo y que no eres tú el único loco que te estás lanzando a escribir o a darle un espacio en tu vida a algo que a lo mejor no te está generando algo lucrativo y que más bien tienes tú que lucrar ese espacio. Entonces ha sido como muy bonito, ¿no? Entonces yo creería que como ese empujón de decir, mira, tienes acá un espacio que pudieses cultivar y tener la comunidad para sentir que no lo estás haciendo solo, ha sido muy valioso. Bueno, evidentemente el Cadenas es una oportunidad, pero en mi caso también ha sido una autorización para poder escribir. Creo que a diferencia de todos acá, yo no escribo, no me dedico a eso, no soy un lector ávido tampoco. Y sucedieron dos cosas interesantes cuando gané el Cadena. La primera, que me permitió tener un espacio distinto en el que expresarme. Sin el Cadena yo no lo hubiera escrito. Yo sí creo que es importante la poeteca, porque sin la poeteca yo de verdad no hubiese escrito, porque gracias a que existe el concurso es que yo me di la oportunidad de escribir. Y la segunda cosa interesante que pasó en mi vida es que luego de ganar el Cadenas, la gente me empezó a mirar distinto. Yo no lo entendía y lo miraba incluso con recelo, porque parece que este concurso empezó a minar todas las capas de mi vida. Mucha gente no lo sabe, pero yo estudié cine, me formé como actor y me dedico a eso, pero eso a la gente se lo olvidó. Entonces yo me volví solamente el ganador del Cadenas. Incluso en el medio en el que yo trabajaba, en los medios, en el teatro, era el ganador del Cadenas. Solo, desde el principio. Poeta y luego lo demás. Al principio no lo entendí y me molestaba un poco porque yo decía, bueno, ya pasó, ya va un año, ya van tantos meses, ya se acabó, ¿no? Pero luego entendí que en verdad el privilegio de tener un premio como este, con el nombre de nuestro Premio Cervantes, es realmente importante y por eso la gente lo mira como lo mira. Que hasta hace nada, hasta ayer, antes de venir hasta acá, es que lo entendí. Y creo que ahora valoro muchas más cosas de las que valoraba cuando me inscribí. Mucha gente sabe que yo participo por el dinero. Pero luego con el tiempo empecé a conseguir cosas mucho más significativas que duran más tiempo, porque el dinero se me acabó un fin de semana. Y aquí estamos. Creo que lo lindo ha sido encontrar también un espacio donde acurrucarse, ¿no? Con gente que hace lo mismo que
que uno, obviamente yo no me voy a comparar con esta gente que sí escribe, pero digo, bueno, yo gano cadenas, ¿no? Yo lo presento igual, yo gano cadenas. Y ya está, ¿no? Entonces es una manera también de no sentirse solo, creo que en esta sociedad tan, en este entorno, ¿no? Ahora tan individualista y solitario, estos espacios casi rituales donde la gente se une para leer, para clamar, para llorar, reír, lo que sea, son importantes, porque es el sentido ritual, yo creo, y mítico que como seres humanos por naturaleza necesitamos. Porque bueno, tenemos necesidades fisiológicas, pero también necesidades simbólicas. Y eso ha sido lo más importante para mí. Gracias. Qué bellos son ustedes. Dios los bendiga. Les tengo otra pregunta. ¿Qué está, no? ¿Y tú? ¿Yo qué? Yo soy moderador. Yo estoy moderando. La siguiente pregunta, que además tiene relación con esto, ¿no? O sea, después de formar parte de estas antologías, de formar parte de la muestra, ¿qué creen que ha cambiado ustedes como personas y como creadores, ¿no? Si creen que ha cambiado algo, porque capaz dicen, no, yo soy el mismo. No me lo creo mucho, pero ¿quién quiere responder primero? Bueno, ya que me lanzaron al paredón. No, bueno, lo que creo que sí ha cambiado en mí es que me obliga a ser un poco más responsable tanto con las lecturas como con lo que escribo. Me obliga, o sea, cuando tú participas en el concurso, tú tienes que, digamos, estar consciente de que, bueno, que vas a tener una competencia fuerte, pues. Entonces eso te obliga como que, bueno, tengo que ser más conciso con las palabras, más minucioso con cada verso, que todo el poema funcione bien como un conjunto. Pero una vez que, bueno, que quedas finalista en la antología, eso te obliga a ser un lector más ávido, a ampliar tu biblioteca, ampliar tu vocabulario, ser más conciso con lo que quieres decir. Sí, creo que en mi caso sería eso, ser, digamos, más responsable. Y también, bueno, te estimula a seguir escribiendo. O sea, cuando tú ves que tu trabajo fue tomado en cuenta, que fue valorado por un jurado, y que además, bueno, ese jurado te dice, mereces estar aquí en esta antología, uno siente que uno escribe algo que sirve a alguien, que no es en vano todo el esfuerzo. Y eso te estimula y te incita a seguir escribiendo, seguir creando, seguir explotando la creatividad. Ese sería mi respuesta. Bien. ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo crees que has cambiado desde que formas parte de estas antologías? Y si crees que ha cambiado algo. Mira, está papeado. Es el saco. Hace 2 años. Lo escrito, mira. Es que eres profe. También. Mira, yo no siento ese tema como de responsabilidad. Ya hay muchas responsabilidades. Las responsabilidades están contadas. Sí, creo que hay una cercanía a nivel generacional, ¿no? Que de repente he podido conectar con muchas personas interesantes de mi generación, con las que de repente no habría conectado de no ser por este espacio, y las amistades nos hacen crecer, ¿no? Entonces es bello poder encontrar personas que le interesan los mismos temas que a ti, discutir, debatir, pensar cosas, ¿no? Entonces yo siento que algo que cambia a partir del concurso, no de ser ganador, sino, bueno, de comenzar a participar, es, bueno, entrar en esa comunidad o de personas que estaban participando y quedaban o no quedaban, pero existía toda una energía en torno al concurso, y bueno, tener esa unión, ¿no? ese sentido de comunidad. Luego, con el diplomado también, el diplomado de creación y reflexión poética, en donde es como una de las opciones que tienes una vez que quedas en el concurso, te dan la opción a participar en el diplomado, hacer amigos
del medio y tener esas interacciones. Por ejemplo, yo pienso mucho en Daymar Toussaint, que está en Francia y la conocí justamente por el diplomado y está en una de las ontologías, y nosotros nos hemos hecho muy buenos amigos, ¿no? Y hablamos mucho de muchísimas cosas, y es una persona con la que de repente no habría conectado de no ser por este espacio, ¿no? Y he encontrado a alguien con quien puedo hablar de todos los temas interesantes relacionados con la literatura y bueno, también cosas personales, ¿no? Entonces es un tema de poder encontrar personas que resuenan contigo. Creo que eso. Sí, coincido mucho con Felipe. Yo creo que al final el entorno al que te acercas y a las personas a las que te acercas a través del concurso es lo más valioso, ¿no? No solo como a nivel como poeta, ¿no? Sobre todo como tomando en cuenta una industria literaria tan digamos malograda y golpeada como la nuestra en estos momentos, ¿no? O sea, saber que tienes como un entorno donde además todos como que nos hemos apoyado muchísimo y nos hemos incentivado muchísimo a generar los espacios que no tenemos y que a lo mejor por la generación y por los tiempos que nos tocaron se han perdido. Entonces creo que ha sido muy bonito y yo creería que quizás el cambio, si pudiese señalarlo, creería que hay como un aumento de la gratitud de tener este entorno que me ha permitido la poesía a partir del concurso y la posibilidad de ver lo maravilloso que están haciendo todos, no solo con sus textos, sino en generar los espacios que a lo mejor no tenemos o que se nos han perdido y eso es muy bonito y poder sentir que nos estamos apoyando entre todos es realmente muy, muy hermoso y iba a buscar otra palabra, no la consigo. Pero sí, es hermoso y es muy gratificante, la verdad, ver que como generación estamos como tratando de conectar, de que nos apoyamos y de que nos estamos cultivando unos con otros. Bueno, la concepción que tengo de mi vida ha cambiado en general desde el concurso. Ha cambiado. Y no me quiero poner místico porque estas cosas no me gustan. Yo soy en verdad la vida es muy concreta, ¿no? Entrégate, yo. Solo los poemas, las cosas rarísimas que uno no entiende. Pero, sí, absolutamente. Ha cambiado mucho porque yo me dedico justamente a, bueno, ya te dije, a hacer cine, a hacer teatro. Y creo que ahora vinculo esas expresiones más a la poesía que a cualquier otra cosa. Entonces se ha vuelto casi una condena buscar todo el tiempo dónde radica la poesía dentro de lo que hago. Y al mismo tiempo se ha vuelto otra gran condena tener que escribir siempre. Porque desde que escribí para el Cadenas no he dejado de hacerlo. Cosa... Sí hablo de porque quita demasiado tiempo escribir. Entonces ahora duermo menos, mi vida es peor, qué sé yo. Se vuelve una obstinación la poesía en mi vida. Pero sí, creo que ha sido lo que más ha cambiado, ¿no? Que ahora ando buscando la poesía en todos lados en mi trabajo y que ahora tengo que escribir por no sé por qué razón. Puede ser que es una necesidad, pero una voluntad, y además que existe algo maravilloso que son los concursos, que cuando se acaban yo dejaré de escribir, pero mientras existan seguiré escribiendo. Entonces acá me quedo con Capri y digo, bueno, acá tengo que escribir, ¿no? A ver qué tal consigo. Gracias, muchachos. Quiero hacer otra pregunta al jurado y tiene que ver con si ustedes creen que la obra de Rafael Cadenas ha influenciado o está presente la influencia de la obra de Rafael Cadenas en los poemas que ustedes han premiado en las antologías en las que han sido jurados, ¿no? ¿Creen que está que si hay elementos allí y cuáles son esos elementos, si creen que están presentes? Pásame el micrófono, tú a mis ahora. Y yo te lo paso a Andrea lo pasó feliz. Otra vez el banco. Adelante, Rey. Así, mira, todo este enredo. Pero está en la pizza. Mira, yo voy a hacer un gesto muy venezolano. Voy a aprovechar tu pregunta
para no responderla y responder otra cosa. Es difícil contestar tu pregunta porque yo no te sabría decir si los poetas que concursaron cuando a mí me tocó ser jurado tenían tal o cual grado de influencia, de absorción, de sensibilidad hacia la poesía de Rafael Cadena. No podría. Me imagino que la presencia de la poesía de Rafael Cadena en nuestro país y en nuestra lengua da suficientes razones para suponer que alguna repercusión debe haber. Pero yo quisiera aprovechar para insistir en algo que yo creo que haber dicho, no sé si aquí en una cosa pública o hablando de esas conversaciones trascendentales que uno tiene con gente así como Ricardo, que es lo siguiente. Alguien mencionó que alguna vez siempre pensaría a responder la pregunta tácita hasta el momento de cómo aparece el país en los poemas escritos y publicados del concurso. Alguna vez ocurrirá eso, pero hay algo que ha ocurrido a mi modo de ver, que para mí me ha, como te digo, sensibilizado muy prontamente y muy fuertemente, y es cómo aparecen ustedes en el país. A pesar de los 10 años pasados y de que este ahora es profesor y de que este ahora es, te pones serio cuando lo saludo y todo, ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea, simplemente porque no la pueden tener, de la diferencia que hay entre el modo como ustedes nacieron a la escritura del poema y como lo hicieron generaciones anteriores, incluida la mía, que no es muy anterior, una cosa 5 o 6 años. Nosotros también, porque no habían redes sociales, ni celulares, ni nada. No tienen idea de lo que es eso. Sí. Para mí es un acontecimiento de una enorme importancia que el país haya generado una dinámica por la cual una institución genera, es decir, muestra un interés, comprueba un interés hacia la poesía y genera El espacio, los canales. no la presencia de la gente en esos espacios y canales. Una presencia de gente que antes era absolutamente impensable. Eso de que ustedes se puedan ver unos con otros, reunirse aquí, representarse como ganadores y no sé, es una cosa que hace 20, 30, no digamos 100 y pico de años como hacen lo que me tocó a mí. Es increíble. Entonces, eso no es en sí una solución. Nada en este terreno es en sí mismo una solución. Tiene razón, creo yo. Lo que quiero decir es que estoy de acuerdo cuando dice en poesía basta con un pequeño aliento. Y a veces hasta sobra. Porque eso no está sustentado en nada que no sea la decisión interna de entregarse a algo. No hay absolutamente ningún punto de apoyo que supere ese. Pero no es lo mismo contar con la posibilidad de encontrarse en un café, en un liceo, en una universidad, con unos chamos que son como tú, amadores de la palabra escrita, soñadores de que el poema alguna vez va a ser mío, que no tenerlo. O sea, completamente. Entonces, en otras épocas, había que contar con un margen inmenso de azar y de milagro. A mí me tocó el milagro. Yo en Valencia, antes de venirme a vivir a Caracas,
yo tenía una percepción de lo que estaba pasando en la cultura y estaba completamente decidido cuál era lo mío, que era lo que me gustaba, pues. Entonces, la gente que andaba moviendo las cosas del arte abstracto, las cosas nuevas, los escritores que andaban y se me ocurrió escribir uno. No lo recuperé nunca, a pesar de que esa gente era amiga mía. Unos poemas ilustrados por mí. Y lo mandé a la revista Cruz del Sur, que era la revista más importante del país, en ese momento, la única revista válida, porque estamos hablando ya vos a preguimente. Pasaron los meses y como a los 3 o 4 meses de eso, yo estoy en el comedor de mi casa. Por eso yo no estaba comiendo, estaba haciendo, no sé qué estaba haciendo en el comedor. Suena el teléfono, lo respondo, me toca responderlo a mí, que estaba más cerca, y es Osvaldo Trejo. Que es uno de esos escritores que yo admiraba. Me dice, oye, perdóname, que ahora fue que me vinieron a entregar las cosas que tú mandaste, no sé qué, me invita a comer al único restaurante francés que vi en ese momento en Caracas y me lleva sus libros dedicados. Y me une a la experiencia de amistad más radical que yo he tenido en mi vida. Me une a Ida Granco, a Alfredo Silva Estrada, a Roberto Guevara, a Sonia Sanón, a Antonia Palacio. Pero me une como hermano, no me une como miembro del taller, no, como hermano a partir de ese momento. Pero el milagro es eso. No podemos contar con que la política de apoyo, porque sería grosero decir de promoción, de apoyo a las vocaciones juveniles poéticas, dependan nada más que del milagro, ni dependan de lo que se organiza. Bueno, una de las cosas que yo, es decir, la única cosa que yo quiero resaltar con todo esto, incluyendo la ridiculez que acabo de comentar ante ustedes, que la asumo como mía, no me avergüenza, es una ridiculez que me encanta, es que la obra de la poética incluye, entre otras cosas, la apertura y el sostenimiento de un espacio en el cual el contacto con la poesía y entre los poetas es mucho más cuantioso, mucho más fecundo que antes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta es bastante difícil y por eso nos estábamos rebotando el micrófono, ¿no? Y Alfredo, bueno, a ver, particularmente en el concurso que nos tocó a nosotros, yo te diría, sin pensarlo mucho, te diría que no veo mucho la influencia de Cadenas, pero me puse a repasar mentalmente por lo menos a los 3 ganadores y bueno, en la primera, que fue Nina Olen, que es una de estas poetas que uno no ve por allí y que se ganó el premio con un poema bellísimo, y yo no he sabido más. Yo creo que ella es bailarina, no he sabido más. Yo la sí, vi sigue por aquí escribiendo. hace ¿no? unos meses, una morenita. Sí, alguna vez la he visto aquí, pero sí. no mucho. Ella quizás, si hubiera que pensar en Cadenas, quizás en el primer Cadenas, porque el poema de ella es muy sonoro, fue uno que terminamos de decir que era la ganadora cuando lo leímos, cuando Rafael Castillo Zapata, que es el otro jurado, lo leyó en voz alta, volteó, nos miró y dijimos, ella es la ganadora, ¿no? Creo además que los 3 coincidimos en que nos pareció un poema también muy gramsciano, ¿no? Pensando en Ida Granco que Alfredo acaba de mencionar, y quizás porque los 3 somos devotos de Ida, pues no hubo duda, ¿no? En el caso del segundo poeta, de Jaime Yáñez, que ganó con un poema más intelectual, más abstracto, más más pensante, quizás hay un Cadenas que, el más reciente,
que es más mental, ¿no? Pero es así como viéndolo de lejos, es quizás una influencia más indirecta, porque no es que tú leas los poemas de ellos y digas, aquí está, esta la influencia de Cadena. Y en el caso del tercero, bueno, Gerardi no veo mucho también, creo que no lo vinculo por una parte y la muestra en general. Creo que la influencia de Cadenas de repente no es su poesía directamente, sino de su figura, sí está muy presente. Primero porque es un concurso que lleva el nombre de Cadenas, y segundo porque, bueno, ahí dijeron, por ejemplo, nuestros Cervantes, ¿no? Reina Sofía, que también es un premio importantísimo que se ganó Rafael. Entonces creo que la influencia es el impulso que te da a querer concursar en algo así, o ver a Cadenas allí y pensar, bueno, ¿será que yo algún día me acerque a eso, ¿no? Entonces es como una influencia tácita o una figura que inspira a la gente que escribe a querer llegar a una cosa. Si él pudo, pues bueno, ¿no? Con toda la distancia y todo el respeto, ¿no? Creo que hay algo de eso. Siempre llego. Siempre. A ver, yo desde mi experiencia puedo decir que la mayoría siento que no llegan con esa lectura de Rafael Cadenas, no solo de su poesía, sino de sus ensayos y de toda su obra, que bueno, que es tan importante. Me imagino que sí, por lo menos se tomarán la molestia de googlear a ver quién es Rafael Cadenas. Pero sí también, obviamente, cuando y después iré a ello. Lees ciertos poemas, porque obviamente en la muestra siempre destacan y resaltan piezas, pues llenas de referencias. Sí hay poemas que, bueno, tú entiendes que obviamente están conscientes de lo que es la obra de Rafael Cadenas. Por experiencia propia digo, porque, bueno, en esta casa, que es la Poeteca, desde que comenzó, yo dicto el taller de iniciación poética. Hay algunos de mis alumnos dentro de estos finalistas y ganadores y que estuvieron allí. Hay otros acá en el público también que estarán este año. Y bueno, y a mí eso me alegra muchísimo, me emociona muchísimo porque bueno, como le pasó a Johan, la poesía ahora solita. Y te agarré ya y no vuelves. Y es así, y puede sonar muy romántico y muy cursi, pero es así y ahí estará el ganador del 2024 de Rafael Cadenas. No tiene ya, o sea, no tiene pa' dónde ir, ¿me entiendes? O sea, es así. Entonces, sí, básicamente Rafael Cadenas está, bueno, el primer poema que yo leo en mi taller de iniciación poética es Las Poéticas de Rafael Cadenas, porque es una pieza vertebral para la poesía ya mundial. ¿Okay? Y creo que ese ars poético, y sí que he leído muchos ars poéticos como Alfredo, me imagino, y Graciela, pues cada palabra lleva lo que dice, como lo dice el propio Cadenas. Entonces, sí, la mayoría no creo que lleguen con esta referencia clara ni con este conocimiento claro, pero pasa algo importante, que Rafael Cadenas está en el consciente colectivo. Aunque tú no lo hayas leído, habrás leído un verso, o habrás visto una franela, o habrás visto un programa, o un clip, o lo habrás escuchado en la radio alguna vez. Y cualquier palabra, cualquier dicho, se te va a haber quedado grabado, porque Rafael Cadenas habla para tatuarse. Por eso es un hombre de silencios. Y por eso, bueno, o sea, está, bueno, no podemos más que admirarlo y amarlo profundamente por todo lo que nos ha entregado. Y ese bello Cervantes, el veredicto, con solo una frase te lo dice todo: por consagrar su vida a la poesía. Lean el veredicto.
por consagrar su vida a la poesía. O sea, ese es el gran sueño, por lo menos el mío, pero bueno, hay que vivir. Entonces hay que trabajar, hay que pagar cuentas, y uno no puede estar en un estudio, ¿saben? Viviendo feliz, escribiendo, amando, comiendo y viajando. Porque hay que vivir, hay que pagar cuentas, y hay que atender cosas, etc. Pero bueno, ese es el sueño. A algunos se les da y otros seguimos insistiendo. Y me alcanza la este programa para felicitar cuando hablan de concursantes que llegaron, que asistieron al concurso y que puedes ver las referencias de cadenas y de grandes poetas como Antonio Palacios, etc. En esta segunda edición del Rafael Cadena hay un poema, el poema ganador, un poema que no tiene título, de Cristina Gutiérrez Leal, que ya está hasta publicada en alemán, ¿ok? Gracias al impulso, o sea, nadie conocía a Cristina hasta que ganó el Cadena. Y con una editorial que es Decir Ediciones, o sea, todo lo que ocurre, porque los premios son un impulso y es importante que autores venezolanos, Tiempo Entero, la Poeteca, Vanesco y todo el que pueda hacer esa causa, porque un poema te puede cambiar la vida, porque a mí me la cambió, ya hablo desde la experiencia. Y bueno, para finalizar, mira que si hay referencia a Rafael Cadenas, pues en algunos casos sí. Acá está Cristina Gutiérrez Leal con ganadora del segundo concurso nacional de poesía Rafael Cadenas. En sus comienzos, miren la mesa, ya cuántos hijos tienen ustedes. Ella nos dice así: se ve el mar reventando contra un muro, cómo me asusta cuando enfría demasiado su oleaje. Perdón, me fui. Se ve el mar reventando contra un muro, cómo me asusta cuando eleva demasiado su oleaje, cuando enfría sus aguas y es imposible. Sé de gente buena, acodada en puentes, contemplo su mirada cristalina y la mía se envidria. Me siguen enfermando mis ojos litorales, mis costas. He visto desde un balcón un río que divide 3 países. Abrilla muchas veces mi puerta para saludar desconocidos. Ya aprendí una nueva lengua. Ya me senté lo más al norte posible. Ya estuve en la última calle de un país. Ya fui todo lo insular que pude. Ya puse toda mi fe en un viaje. Corro tras un nuevo paisaje que alborote mis ojos. Y huyendo de este lugar que soy. Pero el desarraigo no me cura, no me cura. Cristina Gutiérrez Leal. Gracias. Vamos a hacer una última pregunta a los poetas. Además, una pregunta que me parece muy bonita, que es que si pudieran hablar de ese yo del pasado que estaba entre tomar la decisión de enviar o no enviar, de participar o no participar en el concurso, ¿qué le dirían a ese yo del pasado? Ese poema no, el otro. A ver. Pero muy bonita, pero muy difícil esa pregunta. A ver, ¿qué le diría yo del pasado? Sigue, ya aprendí a ver la sangre. Le diría una frase así como que envíe el poema, que lo mejor está por comenzar. No. Creo que eso, le daría una palmadita, le diría que los 21 ya empezaron.
se quedó muy asustado, ese chamo de 18 años, y yo desaparecería. Pero le dejaría así con esa duda en el aire. ¿Qué será lo mejor que está por comenzar? Creo que eso sería lo que yo le diría. Mira, si yo le dijera algo, le daría una ansiedad, le daría de todo. Entonces creo que no le diría nada. Sale más barato no decir nada. Claro, porque imagínate que llegue alguien y te diga, mira, como un oráculo, ¿no? Se aparezca y te diga, mira, este es el día. Y después, ¿cómo tú vives tranquilo con eso? No, chamo, ¿qué va? No le harías la maldad que le había llegado. No le diría nada, pero sí siento que es importante, si tuviera que decirle algo a otro, creo que las palabras de aliento siempre son importantes. O sea, más allá de cualquier certeza, una palabra de apoyo, nada que sea titánico ni exagerado, no, simplemente una palabra como, bueno, en el peor de los casos no pasa nada, simplemente para atreverse. Yo creo que esas son las cosas que valen la pena. Eso. Sí, yo en principio, horrible yo que soy conmigo misma, que latigazo, y que le voy a reprochar. Envía antes. ¿Por qué no participaste antes? Porque además yo participé, era el último año que podía. Entonces yo hubiese reprochado, pero no le voy a reprochar nada. Creo que al final es muy de pensar qué es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque al final creo que siempre nos preguntamos qué es lo peor que puede pasar, pero qué es lo mejor que puede pasar, si lo mandas realmente qué es lo mejor que puede pasar. Entonces creo que al final se hizo cuando se tenía que hacer y fue en el momento que tuvo que ser y fue perfecto. Entonces estoy muy conforme. Bueno, yo no le diría nada, básicamente porque el pasado es un poco una ficción, entonces eso que recuerdo no se parece a lo que yo en verdad era. Y segundo, porque no soy la persona más idónea para dar consejo a nadie, ni siquiera a mí mismo, entonces creo que nada. Sin embargo, si ese de antes tuviera que decirme algo a mí, al yo de hoy, yo creo que sería avanza, porque eso te permite barbarizarte menos. Y un país de bárbaros es lo que tenemos que evitar, así que dale, ya está. Bueno, Bingo, muchas gracias a ustedes en especial por esta maravillosa conversación. Esto es un podcast, quedó buenísimo. Ahora vamos a beber vino. Gracias.